pasa si la libertad, eso que tanto anhelamos, por lo que tanto se ha luchado, pues, en realidad nos asusta? ¿Será posible que una parte de nosotros busque activamente escapar de ella? Es una idea fuerte, ¿no? Justo. Hoy vamos a explorar estas ideas, que son algo inquietantes, la verdad, revisando un texto clave, El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Sí, un librazo, fascinante, escrito a mediados del siglo XX, pero que, híjole, resuena muchísimo hoy en día. Fromm se mete de lleno, pero de lleno, en la psicología del individuo moderno. Ajá. Analiza justo esa tensión brutal, diría yo, entre nuestro deseo de ser autónomos y, por otro lado, un impulso a veces medio escondido de huir de la responsabilidad y de la soledad que esa autonomía puede traer. Ahí está el meollo, ¿verdad? En esta exploración justo queremos indagar por qué, según Fromm, la libertad puede sentirse como una carga, casi insoportable, Exacto. y las maneras, a veces bien sorprendentes, en que intentamos como deshacernos de ella. Queremos desentrañar esta paradoja humana viendo un poco las raíces históricas, los mecanismos psicológicos que Fromm identificó. Y que quizá nos den claves, ¿no? Para entender un poco nuestro presente. Exactamente. A ver, para empezar, vamos ubicándonos en el panorama histórico que Fromm dibuja. O sea, la narrativa de la modernidad en Occidente es en gran parte una historia de liberación. Claro. Romper cadenas feudales, restricciones económicas de los gremios, la autoridad de la Iglesia que no se cuestionaba, las monarquías absolutas. Parecía que la meta era simple: quitarse de encima las limitaciones externas. Exacto. Esa es la que Fromm llama la libertad de. Liberarse de algo, ¿no? De las ataduras externas. Pero, y aquí viene lo interesante y lo más provocador de Fromm. Ajá. Es que ganar esta libertad de no nos llevó así automáticamente a la libertad para. Libertad para. ¿A qué se refiere con eso? A la capacidad de desarrollar nuestro potencial individual. O sea, de expresar y realizar nuestro ser intelectual, emocional, sensorial, de manera plena, autónoma. No bastaba con quitar las cadenas de afuera. Y lo que surgió en ese, digamos, vacío fue inesperado. Y perturbador. Esa nueva independencia, esa ruptura con los lazos tradicionales, que sí limitaban, pero también daban como un sentido de pertenencia, de seguridad. Claro, te daban un lugar. Exacto. Y esa ruptura trajo consigo sentimientos de aislamiento, de ansiedad, una sensación profunda de impotencia ante un mundo que de repente se sentía enorme, indiferente, hasta hostil. Precisamente, Fromm argumenta que este aislamiento individual se vuelve psicológicamente intolerable para muchas personas. El individuo moderno, separado de sus raíces, sintiéndose como una partícula insignificante. ¡Uf, qué fuerte! Sí, se enfrenta a una disyuntiva. O asume la tarea, que es difícil, de construir una libertad basada en la autorrealización y la conexión solidaria con otros. O busca escapar de esa libertad que le pesa tanto. Entonces, Fromm sugiere que esta libertad que costó tanto ganar se convierte en una carga de la que activamente intentamos deshacernos. Es una idea impactante. Mucho. Y él vio esto como clave para entender fenómenos históricos, como la atracción masiva hacia regímenes autoritarios. Claro, el ejemplo clásico que analiza es el ascenso del nazismo, ¿no? Exactamente. De hecho, menciona una idea de John Dewey que encaja perfecto aquí, que la mayor amenaza para la democracia no siempre viene de afuera, de enemigos externos, Sino de adentro. sino de factores internos, de nuestras propias actitudes, de cómo organizamos nuestra vida social. Vaya. Y eso nos lleva a las preguntas cruciales que guían el análisis de Fromm. ¿Por qué la misma libertad que para algunos es un anhelo vital, para otros es una amenaza insoportable? Buena pregunta. ¿Hay, digamos, un deseo escondido de sumisión en la psicología humana? ¿Cómo explicamos esa seducción tan poderosa que ejercen ciertos líderes, ciertas ideologías, que prometen seguridad a cambio de obediencia? Y supongo que no da respuestas fáciles. No, para nada. Fromm busca las respuestas en la interacción compleja de factores psicológicos, sociales, económicos, a lo largo de la historia. De acuerdo, pero ¿cómo llegamos históricamente a esta encrucijada? Erich Fromm nos invita a mirar atrás, ¿no? Brevemente, a la Edad Media. Ajá. Ahí la libertad individual era mínima, sí, pero el individuo no estaba solo.
Tenía un lugar definido, un rol asignado, en un orden social, cósmico que se sentía estable, con sentido. Exacto. Había seguridad, pertenencia, aunque pagaras el precio de la autonomía. Claro, pero esa estructura tan rígida empezó a romperse con el Renacimiento y sobre todo con la Reforma Protestante, el surgimiento del capitalismo. Ahí cambia todo. Emerge el individuo como agente autónomo, capaz de pensar, de actuar por sí mismo. Se rompen las cadenas, pero al mismo tiempo se pierden esas amarras que daban seguridad. Te quedas solo. Te quedas solo frente a un mundo lleno de posibilidades nuevas, sí, pero también de incertidumbres, de amenazas, la competencia económica, la inestabilidad social, la sensación de ser tú el único responsable de tu destino, terrenal y espiritual. Fromm se enfoca mucho en el impacto psicológico de esta transición, sobre todo en la clase media urbana de esa época. Una clase media que, como dices, se sentía como atrapada, ¿no? Quizás resentida con la riqueza nueva, ostentosa, y al mismo tiempo amenazada por fuerzas económicas que no controlaba. Exacto. Y aquí es donde Fromm mete el papel del protestantismo, específicamente Lutero y Calvino. Parece paradójico, ¿no? Que un movimiento que enfatizaba la fe individual pudiera también fomentar una nueva forma de sumisión. ¿Cómo desenreda Fromm eso? Es que Fromm analiza la dualidad psicológica de estas doctrinas. Por un lado, claro, al enfatizar la relación directa e individual con Dios, liberaron a la gente de la autoridad absoluta de la Iglesia Católica. Eso fue un paso hacia la autonomía. Ajá, te quitaste un peso de encima. Sí. Pero por otro lado, y esto es crucial para Fromm, estas mismas doctrinas recalcaron, pero con una fuerza brutal, la maldad inherente del ser humano, el pecado original, su profunda impotencia, su insignificancia ante un Dios todopoderoso, arbitrario. Uf. La única salida era la sumisión completa. Total. A la voluntad divina. Una sumisión que entonces no se quedaba solo en lo religioso. Para nada. Fromm argumenta que esta actitud de autohumillación, de obediencia radical ante Dios, preparó psicológicamente a la gente para aceptar y someterse a otras formas de autoridad. ¿Cómo cuáles? Pues la disciplina férrea del trabajo capitalista, la autoridad del Estado, los líderes seculares. Además, doctrinas como la predestinación de Calvino, esa idea de que Dios ya decidió quién se salva y quién no, generaban una ansiedad existencial enorme. Imagínate la angustia. Terrible. ¿Y cómo la calmabas? Pues a través de una actividad febril, compulsiva, buscando el éxito en el mundo como una señal, ojo, no una causa, de que eras uno de los elegidos. O sea, trabajar sin parar. Trabajar sin parar, acumular, se convirtió en una forma de manejar la duda, la angustia. Se internalizó una especie de capataz, dice Fromm, la conciencia moral, tan exigente o más que las autoridades de afuera. Entendido. Esa base psicológica de ansiedad, sumisión internalizada, actividad compulsiva, pues no desapareció. ¿Cómo interactúa entonces con el desarrollo posterior del capitalismo? Fromm reconoce que el capitalismo también impulsó cosas positivas de la libertad, ¿no? Fomentó la iniciativa individual, el pensamiento crítico, la responsabilidad personal. Sin duda, sin duda. Pero, simultáneamente, y aquí Fromm es muy crítico, el capitalismo moderno profundizó los aspectos negativos. El aislamiento, el sentimiento de impotencia, la ansiedad. Y para entender esto, introduce varios conceptos clave. A ver. Primero, el mismo principio de actividad individualista que te libera, también te aísla. Cada individuo es una unidad separada, compitiendo con otros en un mercado impersonal. Se pierden los lazos comunitarios, la solidaridad directa. Y luego está esa inversión radical que menciona Fromm. El capital, que debería ser una herramienta para el ser humano, se convierte en el amo. Exacto. La actividad económica, la acumulación de capital, se vuelve un fin en sí misma. Y la vida humana, las necesidades, el bienestar de las personas, se subordinan a esa lógica. Híjole. Esto lleva a una instrumentalización generalizada de las relaciones humanas. Las personas interactuamos principalmente a través de roles definidos por el mercado. Empleador, empleado, vendedor, cliente, competidor. Se pierde lo humano. Se pierde la relación humana directa, concreta. El valor de una persona tiende a medirse por su utilidad económica, su éxito en el mercado, no por sus cualidades internas. Y quizás el punto más inquietante es lo que llama la alienación de sí mismo. La idea de que el individuo moderno se ve y se trata a sí mismo como una mercancía, que tiene que venderse en el mercado de la personalidad. Justamente,
La autoestima y el sentido de identidad ya no vienen de la experiencia de ser uno mismo, de tus propias convicciones o capacidades realizadas, sino que dependen cada vez más del éxito externo, De la aprobación de los demás. de la aprobación de los demás, de ser popular, de ser demandado. El yo se vuelve un reflejo de las expectativas ajenas. Si tengo éxito, si me compran, entonces valgo. Si no, soy un fracaso, un nadie. ¡Qué fuerte! Y esto genera una inseguridad fundamental, una necesidad constante de validación externa. Esa idea de vender nuestra personalidad, híjole, resuena de una manera casi escalofriante con la cultura actual, ¿no? Las redes sociales, la marca personal. ¿Es esa la dinámica que Fromm estaba anticipando? Yo creo que sí, en gran medida. La sensación de ser insignificante frente a sistemas enormes, corporaciones, burocracias, la maquinaria publicitaria, parece que solo se ha intensificado. Totalmente. Fromm analiza cómo la propaganda masiva, ya en su época, apelaba más a la emoción, a la sugestión que a la razón, debilitando la capacidad crítica. Te manipulan más fácil. Claro. Y la sensación de ser un número anónimo en sistemas impersonales contribuye a ese sentimiento de impotencia que hace que la libertad individual se sienta más como una carga que como una oportunidad real. Entonces, si esta libertad moderna viene con esta carga de aislamiento, de ansiedad, de impotencia, pues es comprensible que la gente busque formas de escapar. Y aquí es donde Fromm introduce sus famosos mecanismos de evasión. Exacto. ¿Cuáles son esas rutas de escape psicológicas? Son intentos, muchas veces inconscientes, de superar esa sensación insoportable de soledad e impotencia. El problema, según Fromm, es que estos mecanismos implican siempre renunciar a la integridad y a la libertad del yo individual. Buscas seguridad, pero pagas el precio de tu propia autonomía. Describe varios, pero hay dos que son centrales en su análisis y muy relevantes hoy. A ver, el primero es el autoritarismo, que él conecta con tendencias sadomasoquistas. Suena fuerte. ¿Cómo lo explica? La idea clave es que el individuo, incapaz de sostenerse por sí mismo, busca fusionarse, simbióticamente, con algo o alguien externo para obtener la fuerza que siente que le falta. Como pegarse a algo más grande. Exacto. Pero esta fusión implica perder los límites del yo individual. Y tiene dos caras, que son interdependientes. Por un lado, el masoquismo. Es la tendencia a buscar seguridad sometiéndose a un poder externo que percibes como superior. Alguien, una institución, una idea. Sí, una persona, una institución, una ideología. Buscas disolver tu yo individual en esa fuerza mayor, sentirte parte de algo grande y poderoso, aunque sea a costa de tu propia voluntad, de tu dignidad. Fromm aclara que el sufrimiento no es el fin, sino a veces el precio que pagas para escapar del terror al aislamiento. Ok, ese es el lado masoquista. ¿Y el otro? El otro lado es el sadismo. Es la tendencia a buscar seguridad y superar la impotencia dominando a otros, haciéndolos dependientes, instrumentos de tu propia voluntad, absorbiéndolos. El sádico necesita al otro sometido, tanto como el masoquista necesita someterse. Son dos caras de la misma moneda. Exacto. Fromm insiste en eso. Ambas nacen de la incapacidad de tolerar la soledad y la impotencia del yo aislado. Y de esta dinámica surge lo que llama el carácter autoritario. Es la persona que vive así. Exacto. No es solo un comportamiento ocasional, es una estructura de carácter. Una persona que admira y necesita someterse a la autoridad, pero al mismo tiempo desprecia y desea dominar a quienes percibe como más débiles. Necesita esa jerarquía para sentirse seguro. Entiendo. Fromm distingue esto de la autoridad racional como la de un buen maestro, que te ayuda a crecer. La autoridad del carácter autoritario es inhibidora, explota y reprime la individualidad. Y el otro gran mecanismo de escape. Mencionaste dos principales. El otro es la conformidad automática, y Fromm la considera la solución más frecuente en las democracias modernas occidentales. Es la huida más sutil y quizá la más peligrosa porque a menudo ni cuenta nos damos. ¿En qué consiste? Consiste en dejar de ser uno mismo y adoptar por completo la personalidad, los pensamientos, los sentimientos, los deseos que dictan los patrones culturales anónimos de la sociedad. Te conviertes en lo que Fromm llama un pseudo-yo, una copia de los demás. Pero espera, aquí me surge una duda. A ver, cierta conformidad es necesaria para que cualquier sociedad funcione, ¿no? O sea, necesitamos reglas comunes, compartir ciertos valores. Claro. ¿Cómo diferenciamos esa adaptación social, que puede ser hasta saludable,
de esta conformidad automática que Fromm describe como una fuga de nosotros mismos? Es una excelente pregunta, y Fromm la aborda. La diferencia clave está en el motivo y en el resultado. A ver, la adaptación consciente, crítica, a normas sociales razonables, manteniendo la integridad de tu yo, no es el problema. Ok. La conformidad automática es una renuncia al yo. Está impulsada por el miedo al aislamiento, por la necesidad de aprobación. No la eliges conscientemente, sino que absorbes pasivamente los modelos externos para no sentirte diferente, para no tener que pensar o sentir por ti mismo. Para encajar. Para encajar. El resultado es la pérdida de la espontaneidad, de la autenticidad. Fromm da ejemplos de cómo la cultura moderna fomenta esto. Una educación que a veces prioriza la información sobre el pensamiento crítico y reprime la expresión emocional genuina. Medios de comunicación que presentan una realidad fragmentada, superficial, adormeciendo la capacidad de análisis. La presión social misma. Y una enorme presión social para encajar, para tener las opiniones correctas, los gustos adecuados, bajo la amenaza implícita del rechazo social si te desvías demasiado. Entiendo. El resultado es que creemos ser individuos libres, únicos, pero en realidad podríamos estar actuando como autómatas, repitiendo patrones sin cuestionarlos, simplemente porque así son las cosas o todo el mundo lo hace. Exactamente. Es un panorama, pues, bastante desalentador, la verdad. Nos deja Fromm sin salida. Estamos condenados a elegir entre la angustia de la libertad o la seguridad anestesiante de la conformidad o la sumisión. Afortunadamente, no. Fromm dedica la última parte de su libro a proponer una salida, un camino hacia lo que llama la libertad o libertad positiva. ¡Ah, qué bueno! Y la clave para alcanzarla, según él, reside en la espontaneidad. Espontaneidad. Esa palabra puede sonar un poco vaga, como simplemente hacer lo primero que se te ocurre o ser impulsivo. ¿Puedes aclarar qué entiende Fromm exactamente por espontaneidad? ¿Cómo se diferencia de la simple impulsividad o del caos? Es una distinción importante, ¿sí? Para Fromm, la espontaneidad no es actuar sin pensar o dejarse llevar por cualquier capricho. Es mucho más profundo. Se refiere a la actividad libre, autooriginada, que proviene de la totalidad de la personalidad integrada, permitiéndonos percibir el mundo y responder a él desde nuestro centro auténtico. No es solo pensar originalmente, es ser y actuar genuinamente desde quienes somos realmente. ¿Puedes darnos ejemplos más concretos para agarrar la onda? ¿Dónde podemos ver o experimentar esa espontaneidad? Fromm menciona varios ejemplos. Piensa en el trabajo de los artistas verdaderamente creativos, que logran expresar una visión única del mundo. O en los niños pequeños, antes de que la educación y la socialización repriman gran parte de su capacidad innata para sentir y pensar lo que es auténticamente suyo. Su curiosidad sin límites, su alegría desbordante, su enfado directo, su capacidad de asombro. Claro, los niños son muy espontáneos. Exacto. Y también se refiere a esos momentos quizás raros, pero que todos podemos reconocer en nuestra propia experiencia, de genuina felicidad, de conexión profunda y amorosa con otra persona, de inmersión total en una actividad creativa o intelectual. Momentos en los que sentimos que somos plenamente nosotros mismos, actuando desde nuestro interior, sin máscaras. Ya entiendo mejor. Entonces, si entiendo bien, la clave no está tanto en el resultado final, el éxito, el reconocimiento externo, sino en la cualidad de la actividad misma. ¿Es eso? Exactamente. Fromm critica duramente la obsesión moderna con el producto, con el resultado medible, con la venta. Para él, el valor fundamental reside en la actividad espontánea en sí misma, en el proceso de crear, de amar, de pensar críticamente, de experimentar el mundo con todos nuestros sentidos. Es en ese actuar auténtico donde el yo se realiza y encuentra su fuerza y su seguridad. Así que la verdadera individualidad, según Fromm, no consiste en aislarse del mundo en una torre de marfil, sino en realizar plenamente nuestro yo único, pero hacerlo en conexión y solidaridad con los demás. Precisamente, la libertad positiva no es egoísmo, implica realizar tu propio potencial, afirmar tu propia individualidad, pero reconociendo nuestra conexión fundamental con los otros seres humanos. Fromm habla de la solidaridad y la igualdad, entendida como respeto a la unicidad de cada uno, no como uniformidad, como bases indispensables para esta libertad positiva.
¡Qué importante distinción! Y contrasta esto radicalmente con el sacrificio masoquista que exigen las ideologías totalitarias, que es en realidad una negación del yo, de la vida, no una afirmación de la individualidad conectada. Nos deja entonces con una reflexión muy profunda. Fromm nos desafía a mirar más allá de la simple ausencia de restricciones externas y a preguntarnos por nuestra capacidad interna para ser verdaderamente libres. Ajá. Nos obliga a cuestionar. ¿Son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, deseos, opiniones realmente nuestros? ¿O somos en una medida que quizás ni sospechamos esos autómatas conformistas que él describió, adaptados a lo que se espera de nosotros? Resume muy bien la tensión central que Fromm explora. La libertad que nos legó la modernidad nos independizó, sí, pero también nos aisló, generando una angustia existencial que nos empuja a buscar refugio en mecanismos de evasión como el autoritarismo o la conformidad masiva. Pero no nos deja ahí. Pero no nos deja ahí, exacto. Propone una alternativa constructiva, la libertad positiva, que consiste en encontrar seguridad y realización no en la pérdida del yo, sino en la actividad espontánea de una personalidad integrada, que se afirma a sí misma en solidaridad y conexión con los demás. Y la pregunta que nos deja flotando, ¿no? Como un desafío personal para cada quien es: en un mundo saturado de mensajes, de presiones, de influencias que buscan constantemente moldearnos, desde la publicidad hasta las redes sociales, pasando por las expectativas familiares o laborales, Sí. ¿cómo podemos cultivar activamente esa espontaneidad? ¿Cómo podemos aprender a escuchar, a confiar y a afirmar lo que uno auténticamente piensa, siente y quiere, más allá del ruido de lo que se supone que debemos ser, pensar o desear? Es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta vital para navegar nuestros tiempos complejos, pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de las ideas de Erich Fromm. Un placer, como siempre.